Pero creo que el punto más importante es que nada reemplaza los resultados clínicos. Cualquier medida verdadera de la potencia es la eficacia. Tenemos entonces dos estudios no aleatorizados uno contra otro, pero las dos moléculas son efectivas. Dasatinib no es 10 veces más potente que nilotinib, ni es 10 veces más efectivo. Creo que los dos son moléculas efectivas y creo que la diferencia será primordialmente en el perfil de efectos secundarios entre ambos. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, pues si no hay preguntas, quiero darle las gracias al doctor Villeneuve por estar con nosotros y que no sea la primera vez que esté aquí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con la última plática. Al final tendremos un pequeño panel de discusión. El caso que les voy a presentar es un caso de un paciente. Es un masculino de 41 años, el cual es residente de la Ciudad de México. Como único antecedente de relevancia es que era portador de una diabetes mellitus tipo 2 en control con metformina y que había tenido un trauma cranioencefálico en la adolescencia, lo cual le condicionó ocasionalmente algunos problemas ahí de crisis convulsivas, pero que ya tenía muchos años sin presentar estas. El paciente llegó con nosotros en noviembre del 2004, esto estamos hablando hace 7 años, y previamente tenía 2 meses con una historia de síntomas B, esplenomegalia importante, que ya la comentaba el doctor Koppeman. Actualmente es uno de los factores pronósticos importantes que se tendrá que considerar para el pronóstico y respuesta a los inhibidores. 20 centímetros, tenía una biometría hemática en la cual tenía una hiperleucocitosis bastante significativa, con desviación a la izquierda. El aspirado de médula ósea pues se mostró hipercelular, con todos los parámetros compatibles con una leucemia mieloide crónica, así como la biopsia de hueso, en la cual se pudo encontrar pues datos compatibles con mieloproliferativo crónico sin fibrosis reticulínica. Considerando los factores de diagnóstico, pues se hizo un cariotipo, el cual reportó el cromosoma Filadelfia en el 100% de los pacientes, en 20 metafases, y se realizó un estudio de Fish, en el cual en 20% de los pacientes de los núcleos con el cromosoma Filadelfia tenía una delesión de ABL en un 64%. El diagnóstico finalmente que se estableció fue una leucemia mieloide crónica de riesgo alto de SOCAL. Se estudió por la edad y por el tiempo en el cual se hizo el diagnóstico, pues para tener bajo la manga el AS. Se estudió para compatibilidad con trasplante, no tuvo hermanos compatibles, así que sabíamos que el paciente tendría que ir solamente con terapia farmacológica. Se inicia, como lo hacemos en el hospital, con un tratamiento citorreductor con hidrea. Las dosis de hidroxidura que se iniciaron fueron de 30 miligramos por kilogramo de peso. Sin embargo, por la hiperleucocitosis y porque en las primeras 2 semanas vimos que no había una respuesta, se llegaron a incrementar hasta 50 miligramos por kilo. En enero del 2005, el paciente estaba mostrando todavía resistencia al manejo citorreductor, razón por la que, aparte de la hidroxidura, tuvimos que adicionar citarabina diariamente subcutánea, con la intención de rebasar esa resistencia hematológica que estaba mostrando el paciente. Para mayo de ese mismo año, el paciente pudo iniciar imatinib después de haber alcanzado la respuesta hematológica y bueno, pues pasar la situación que en ese tiempo teníamos de limitaciones en cuanto a la dotación de imatinib para el total de pacientes que manejamos ahí en el hospital, y entonces se pudo iniciar ya las dosis estándar de imatinib. Mostrando que para 3 meses después mostraba nuevamente un problema de resistencia hematológica. El paciente no alcanzaba la normalización de la biometría hemática, tenía persistencia de la esplenomegalia, y a los 6 meses del tratamiento de haber iniciado el imatinib se hizo un cariotipo, el cual no tuvo crecimiento. En julio del 2006
se pudo realizar otro cariotipo, el cual seguía mostrando el 100% del cromosoma Filadelfia, y entonces pues ya teníamos en puerta pues una situación de resistencia citogenética y hematológica. En ese momento, estamos hablando del 2006, propiamente no teníamos el acceso a un inhibidor de segunda generación, por lo que hicimos el switcheo al tratamiento con interferón. Habitualmente en el hospital, por la situación que teníamos por esos años, pues teníamos muchos de nuestros pacientes iniciaban con primera línea con interferón. Sin embargo, pues por la resistencia que había mostrado, pues procuramos darle tempranamente el imatinib, pero a pesar de eso, pues se mostró una resistencia citogenética y hematológica. Se switchea a 5 millones diarios, que es la dosis que habitualmente manejamos del interferón convencional, sin descanso y como dosis total, no manejamos por metro cuadrado de superficie corporal. Para enero de ese mismo, del 2007, el paciente seguía con leucocitosis, o sea, sin respuesta hematológica, con resistencia hematológica, por lo que al interferón le adicionamos citarabina. El paciente llegó a estar inicialmente 10 miligramos por metro cuadrado durante 10 días, y llegamos a utilizar hasta cada 3 semanas la citarabina junto con el interferón en la intención de tratar de obtener al menos la respuesta hematológica. En abril del 2007 el paciente tiene una toxicidad hepática que ya no nos permitió pues continuar con este tratamiento. Se hizo un ultrasonido en el cual persistía la esplenomegalia y tenía un daño hepático difuso. ¿Sí? Por esas mismas fechas, poquito antes se había abierto por parte de Novartis un estudio de uso compasivo con nilotinib, y este paciente fue uno de los primeros que pudimos incluir a este tratamiento, o sea, dentro del contexto no de un proyecto clínico, de un clinical trial, sino dentro del uso compasivo que abrió en todo el país Novartis para México, y en el cual pudimos incluir alrededor como población final a 57 pacientes de todo el país. Nosotros pudimos incluir 17 pacientes del hospital. Este paciente pudo recibir las dosis que estaban estipuladas para pacientes resistentes a imatinib de 800 miligramos diarios de nilotinib, estos 400 miligramos 2 veces al día. Se hizo un análisis de mutación, porque aunque fue un estudio compasivo, un uso compasivo del medicamento, realmente el seguimiento y los estudios que se hicieron en todos estos pacientes pues fueron casi de protocolo. Hicimos análisis de mutaciones, hicimos PCRs, hicimos cariotipos. Entonces pues los pacientes llevaron un monitoreo casi cuando menos en nuestro hospital, casi de ensayo clínico, ¿no? Entonces, en el caso de este paciente, pues las mutaciones, el análisis de mutaciones fue negativo, no se detectó ninguna mutación. El cariotipo seguía en el momento de manera basal al 100% en 20 metafases. Y el qPCR, que en ese momento lo estábamos enviando a Capistrano, California, y que obviamente todavía se manejaba la escala logarítmica, pues tenía una reducción logarítmica de 0.794, o sea, el paciente tenía mucha fusión del transcrito, o sea, una gran carga molecular. Ahorita, bueno, pues ya manejamos de hace algunos años para acá la escala internacional, y es un poco distinto a lo que estamos viendo aquí. En agosto del 2007, o sea, esto es a 4 semanas de haber iniciado el paciente el tratamiento con nilotinib, alcanza una respuesta hematológica y el cariotipo se negativiza. Esto tiene una respuesta citogenética completa. En octubre de ese mismo año, esto es 4 meses después, el paciente ya muestra cierto tipo de respuesta, porque ya tiene una reducción logarítmica de casi 1.724, lo cual pues correlacionaba con el estudio citogenético que veíamos que se había logrado negativizar pues en muy pocas semanas. En diciembre finalmente volvemos a hacer un análisis citogenético, sigue en negativo el cromosoma Filadelfia, y en ese momento podemos documentar que el paciente está en respuesta molecular mayor. Esto es dentro de los primeros 6 meses de tratamiento, el paciente alcanza una respuesta molecular mayor con una reducción logarítmica superior a 3. Volvemos a hacer un análisis de mutaciones y sigue siendo negativo.
En marzo del siguiente año tenemos con el mismo estudio tenemos nuevamente una reducción logarítmica un poco oscilante entre la respuesta molecular mayor y lo que algunos han dado por llamarlo una respuesta molecular menor, que es una reducción logarítmica entre 3 y 2, de acuerdo a la escala internacional actualmente. El paciente en julio del 2008 tiene una crisis convulsiva.